Estás a punto de entrar a segundo año de medicina en la USAC y no sabes ni qué esperar. En este video te cuento todo lo que tenés que saber del año más difícil de medicina en la San Carlos, según muchas fuentes. ¿Qué onda? Yo soy Víctor y en algún punto estuve donde tú estás sentado ahorita, ansioso por empezar, queriendo saber todo para poder tener toda la información posible. Entonces aquí te la pongo, todo lo que tenés que saber. Esto va a ser más que todo de segundo año de medicina en la USAC, pero igual si sos doctor de la universidad estoy seguro que esto te puede servir. Entonces, sin nada más que agregar, empecemos. Todo lo que les voy a compartir es de cómo lo viví yo en 2022, o sea, en medicina virtual. Entonces, en el momento que regresemos, porque sí vamos a regresar, según tengo entendido, puede cambiar, pero en el momento que cambie yo me voy a asegurar de mantenerlos informados. Entonces, primero un poco de contexto, cuáles son las 6 clases que uno lleva en segundo. Y estas son la tetra y otras 2. Tetra significa 4, que son las principales, vamos a decirlo así, de segundo año. Y estas son anatomía humana, fisiología médica, bioquímica médica e histología y embriología. Se van 4 y las últimas 2 que quedan son salud pública 2 y semiología 1. Entonces, pues ya un poquito más de teoría de cómo funciona el horario y así. Pues todas las clases de la tetra tienen 2 periodos a la semana. Uno de laboratorio y uno de teoría. De ahí, salud pública también tiene 2 periodos a la semana. Y semiología 1 tiene 1 o 2 periodos dependiendo de tu doctor. Ahora que ya hay un poquito de contexto, hoy sí empecemos con lo bueno, empecemos con anatomía. Entonces, ¿cómo son las clases de anatomía? Pues en 2022, la unidad de anatomía, primero que todo, decidió que no iba a dar clases de teoría, que solo iba a dar clases de laboratorio. Y eran 17 laboratorios en el año, entonces recibimos un total de 17 clases. Digo recibimos porque las clases del laboratorio sí nos las da un doctor, nos las da un cirujano o una... Estoy consciente de una persona que era ginecobstetra, pero nada más. El resto de clases, las que no eran los laboratorios, son temas asincrónicos, se llaman. Y estas nos tocaba pues organizarnos entre los grupos para ver quién iba a dar qué páginas y pues dar nosotros la información y exponerla a nosotros. Otro pequeño pedazo de contexto, en anatomía, las clases son con 2 grupos, de 2 en 2. Hay como 80 grupos en el año, pues 2 de esos van a recibir juntos anatomía. Entonces digamos, yo era el 27 y la recibía con el 28 o 26, no me acuerdo. Pues se dividía en 2 el contenido, uno daba una parte y otro daba una parte. Entonces ya al final supuestamente el doctor pues te daba feedback o te corregía cosas y así, aunque no era siempre, pero algunos doctores sí lo hacían. De una vez con las exposiciones ya ustedes piensen si esto es bueno o si es malo, lo que quieran, pero de una vez, inicio de año, yo les animo muchísimo a que se esfuercen con todo lo que tienen para dar buenas clases, para dar buenas exposiciones, porque si todos nosotros nos unimos para dar lo mejor de nosotros y enseñar bien, pues al final de todo pues no vamos a necesitar a un doctor que nos enseñe, sino que entre todos nosotros podemos hacer equipo y pues ya, dar buenísimas presentaciones. Y si te sirve un video donde yo te explique o te enseñe algunos recursos o algo así para dar buenas clases y buenas presentaciones, escríbemelo en los comentarios. Y aprovechando, suscríbete. Hablando todavía de las clases, todas las semanas te vas rotando de doctor, es decir, en la primera semana te da una persona, en la segunda semana te da otra persona, y así te das todas las semanas, o sea, casi nunca te da un doctor 2 semanas seguidas. Insisto, esto es virtual, 2022, así fue, si cambia algo, pues yo se los aviso. Entonces, en tu asignación te va a salir el nombre de un doctor o una doctora, y eso significa que él es la persona que te va a calificar tus hojas de trabajo de los laboratorios. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. No significa que él te vaya a dar las clases siempre, no significa que con él... No significa nada. Solo es que él te va a calificar tus hojas de trabajo. Entonces, si tú tienes algún problema con tu hoja de trabajo, te califica de una forma que no te parece, pues con esa persona tienes que hablar, pero nada más eso significa. Y por esta razón, de la rotación de doctores, vas a tener que estar bien pendiente de la plataforma, porque cada semana van subiendo como un cuadrito en donde te dice qué grupo o qué doctor te toca, más bien. Y la asistencia en esta clase es súper importante. Muy importante. Ya que tenés que tener más del 80% en todas las clases, o sea, el 80% en cada una de las clases para poder tener derecho a final. Entonces las clases en general pues son bastante simples, o sea, viene el doctor, presenta su pantalla en un PowerPoint y te va slide por slide explicando la configuración y conformación pues de distintos músculos, distintas partes del cuerpo. Todo dependiendo del tipo de la semana y de eso, ¿verdad? Entonces, realmente en las clases de laboratorio te recomiendo 100% que pongas full atención, porque a veces los doctores sí dan chivitos. O sea, no es que te van a decir esto fijo bien en el examen, porque ellos no lo pueden saber, pero lo que sí te dicen es que esto es muy importante que lo sepan, o te dan algún truco para aprenderte cosas complicadas, o te dan algún acrónimo o algún, ¿cómo se llama? Un mnemotécnico o algo así para aprenderte las cosas. Y eso es siempre muy importante. Entonces, los de laboratorios, si no faltes, y tampoco a tus presentaciones, porque te va a bajar la asistencia y no te quieres arriesgar a no tener final, porque lo vas a necesitar. Ahora vamos con la segunda pregunta, y es ¿qué tipo de trabajos dejan en anatomía? La zona en 2022 fue totalmente dependiente de los laboratorios. Eran 17 laboratorios, 2 puntos cada uno, es decir, 34 puntos de zona. 1.5 puntos de estos dos eran del examen que te hacen antes del laboratorio y 0.5 puntos es de la hoja de trabajo, que realmente son regalados, o sea, es de buscar la respuesta en el libro y ponerla nada más. Y de poder identificar las imágenes, que a veces son bien confusas, entonces es un problema. Ustedes pónganle full atención porque no es tan fácil así de... O sea, yo sí me tardaba una hora y media haciendo mis hojas de trabajo. Hablemos un poquito de los exámenes de laboratorio. Es bien interesante porque los exámenes de cada
cada uno de los temas del laboratorio te los dan antes de la clase. No es que te den la clase y después te dan el examen, sino que es antes. En el 2022, todos los exámenes de laboratorios de anatomía fueron los lunes a las 7:45. Y entonces las clases empiezan a las 8. Si tenías clase de anatomía a las 8, pues grande. Pero ya ves, yo tenía clase de anatomía los miércoles, por ejemplo. Pues recibía un examen de algo que no había visto en clase 2 días antes. Entonces tenés que ir como una semana adelantado en los temas, porque tenés que casi que leer el tema completo de anatomía en el fin de semana que te queda libre, o sea, antes del lunes. Yo realmente empezaba a estudiar el tema de la siguiente semana un martes. O sea, terminaba mi examen, me daba ese día para descansar de anatomía y empezaba el martes otra vez a estudiar el tema de la siguiente semana para el siguiente laboratorio. Pero bueno, esos de los tipos de trabajos que dejan en anatomía. Ahora hablemos de cuántos exámenes hay. Este año hubo 17 exámenes cortos, 6 parciales y el final. Entonces más o menos son 34 puntos de los laboratorios, 6 parciales que en total son 46 puntos, que son 5 de 8 puntos y 1 de 6, y el final de 20. Si te das cuenta, son más puntos de parciales que de zona, entonces tenés que ponerle mucho coco a tus parciales. Muchísimo coco, porque si no te va yendo bien en los parciales, pues ahí es súper difícil que vayas punteando alto en los laboratorios. Ahora, ¿qué libro se usa? La bibliografía oficial de la unidad de anatomía del año pasado fue Anatomía con orientación clínica de Moore. Hasta donde tengo entendido, hoy 7 de enero no hay bibliografía oficial todavía. En el momento que haya, yo lo subo a mi story, vivo con mi Instagram en la descripción, porque puede ser la 8ª edición, puede ser la 9ª edición, puede ser que cambien de libro, la verdad que uno nunca sabe. Es importante el libro, o sea, esto les quiero poner bien claro, o sea, por lo menos en la tetra, los libros son muy importantes, porque es de ahí donde textualmente casi sacan las preguntas. Es decir, si tú tienes alguna duda, alguna respuesta, algún examen o tienes alguna duda, algún corto, como y esto no es así, pues te tenés que ir al libro. Ahí es donde tú tenés tu evidencia de que no es así. Entonces no importa que diga Rubier, no importa que diga Netter, no importa que diga ninguno de esos, Moore o en este caso la bibliografía oficial es lo que ustedes van a tener que ir a revisar. Entonces todas las preguntas en un examen o en un corto tienen que tener respaldo en el libro. Yo les recomendaría, independientemente de cuál es la bibliografía oficial, comprar el Atlas de Netter. Tiene imágenes buenísimas, te puedes ubicar mucho mejor. Que anatomía es mucho de visualizar, es mucho de verlo. Entonces, si están tus posibilidades, pues conseguite el Atlas de Anatomía de Netter. Y si no, buscalo online, ahí ha de estar un PDF. Y ahora, ¿cuánto tiempo estudiaba a la semana anatomía? Estudiaba mucho tiempo. Estudiaba como 6 a 10 horas semanales. Solo esta clase, o sea, quedan 5 más, ¿verdad? Y es puro tiempo de estudio, o sea, aparte estaban los tiempos de clase. Entonces, más o menos serían unas 2 horas diarias por los 5 días de la semana. Y después de los fines de semana, pues 2 o 4 horas cada día. Mi tiempo de estudio se dividía en hacer el Anki, o sea, hacer el deck de Anki, que me ayudaba a hacer preestudio y más o menos cómo estaba la cosa, y qué iba a ver, qué palabras eran importantes. Luego era leer y subrayar lo más importante del tema. Luego era hacer un cuestionario, y luego estaba resolver el deck de Anki, es decir, hacer las flashcards y hacerlas. Y después, generalmente lo hacía sábado o domingo, resolver bien el cuestionario. O sea, yo lo iba resolviendo en la semana, pero resolver bien el cuestionario, especialmente las preguntas del CAE 2018, que son unos cracks. O sea, si alguien de ellos está viendo un video, o sea, se los agradezco, son unos cracks. Porque hacen un cuestionario de todos los laboratorios, entonces van como haciendo una recopilación de preguntas de todos los laboratorios de ese año. Entonces ahí te puedes ir viendo como más o menos qué estructuras son importantes y así. Es una técnica que yo dije que es buenísima en este video de aquí arriba, entonces si no lo has visto, míralo, te va a cambiar la vida. Ya llegando al final de anatomía, esta clase es difícil. Yo te diría que en mi humilde opinión es la más difícil de las 6. Ojo, es también una de las más apasionantes y de las que más me gusta aprender, pero tenés que leer mucho, memorizar muchísimo los nombres, las partes, qué cosa, qué configuración, conformación, y desarrollar poquito a poquito la habilidad de tener la anatomía en la cabeza. Esa anatomía también de superficie, o sea, no solo te sirve saber qué y dónde y cuándo, sino que cómo esto se aplica. O sea, si te dicen del lado derecho del cuerpo, tienes que saber qué está del lado derecho del cuerpo, o del lado izquierdo del abdomen, el cuadrante superior izquierdo, o algo por el estilo. Pues tenés que irte bien ubicado. Ahora, última pregunta de anatomía. Si pudiera haber hecho algo distinto, ¿qué haría? Primero que todo, usaría más exámenes de años pasados, porque realmente las preguntas a veces se repiten, y si no es la pregunta textual, pues muchas estructuras sí se repiten. También hablaría más con los doctores acerca de las dificultades que estoy teniendo, de las cosas que no entiendo, y a ver si me pueden dar algún consejo, algún tip para seguir estudiando. También pondría full atención en todas las clases de anatomía, y estaría intentando mucho participar en todas las clases. También importantísimo, leería el tema completo antes de cada clase, porque si no, es que entras y están hablando en chino, realmente. Yo te recomiendo esto para todas las clases, o sea, leer el tema antes de la clase es indispensable, si no vas a estar perdido. Y yo le metería muchísimo más esfuerzo a los parciales y muchísimo más esfuerzo a los exámenes de laboratorio. Y no es que no le haya metido esfuerzo, pero yo sé que puedo dar un poquito más todavía. Y por último, intentaría asegurar los 0.5 puntos de las hojas de trabajo
que aunque a veces es como que esos son estar fáciles, que no sé qué, de la nada alguna tontada, algo que no leíste bien, te bajaban 0.1 y pues 0.1 por 17 ya son 1.7 puntos, que hay gente que pierde por eso. Entonces asegurar los 0.5 puntos de la hoja de trabajo del laboratorio. Ahora hablemos de la segunda clase, fisiología médica. ¿Cómo son las clases de fisiología? Al igual que anatomía, en todas las semanas vas a ir rotando de doctor. Solo que aquí el doctor que te da la clase o que te da el caso clínico o que te da el laboratorio, ese te va a calificar la hoja de trabajo. Es decir, si viene el doctor fulanito y él te dio la clase de laboratorio, pues a él vas a entregarle tu reporte de laboratorio. Si tuviste la clase de caso clínico con esta persona, a él le vas a entregar el caso clínico. Eso significa que hay veces que hay que estar detrás de los doctores insistiéndoles en que te califiquen y así. Y especialmente lo que yo les diría es que te den el feedback. O sea, el feedback es bien importante. Generalmente son clases que duran 2 horas completas, dependiendo bastante de quién te las da. Y generalmente se tratan temas de libro, o sea, directo del capítulo de Goitom. Ahorita vamos a hablar del libro que se usa, pero es directito del libro. Entonces, si pues, te leíste bien el libro, pues vas a entender bien la clase. Y aquí sí es mucho, no tanto de trucos para memorizar y así, sino que esto sí es mucho de procesos. Entonces, en fisios también son bien importantes las clases, especialmente si tu doctor pues las da de una buena forma. Y ahora, ¿qué tipo de trabajos dejan en fisiología médica? La zona se basa más que todo en laboratorios y casos clínicos. Este año fueron 10 laboratorios y 4 casos clínicos. Cada uno tiene su guía, es decir, como una serie de preguntas que tienes que ir contestando, una serie de experimentos que tienes que ir haciendo, pues una serie de instrucciones más que todo, ¿verdad? Y su examen respectivo, es decir, si una semana tuviste laboratorio, sabes lo que el jueves, esto sí, jueves era el último periodo de fisiología. Entonces, jueves a las 9:45 u 11:45 ibas a tener tu examen de laboratorio. Esto es dependiendo del periodo de tu clase. Si tu periodo es el primero, es decir, de 8 a 10, pues tu examen va a ser 9:45. Y si tu periodo es de 10 a 12, pues tu examen va a ser 11:45. Este año estos reportes hicieron una plataforma que se llama Miro, que es buenísima para el trabajo en grupo. Hasta se puede ver qué partes hizo qué persona colaboró más. Incluso cuando están trabajando, se pueden ver los cursores de la gente así, dónde está, qué está escribiendo y así. Eso también es bien importante. Cada laboratorio casi tiene su video incluido. Es decir, tú tienes que grabar un video pues exponiendo lo que encontraste del laboratorio. Y todos tienen que participar. Si no, no te ponen nota. La hoja, o sea, el PDF que entregas, solo tiene el link del Miro, tiene el link del video y tiene el guión del video. Es decir, cada persona tenía que escribir lo que iba a decir. Ahora, ¿cuántos exámenes hay en fisiología? Este año hubo 14 exámenes, 10 exámenes de laboratorio de 1 punto y 4 exámenes de caso clínico de 3 puntos. Luego son 5 parciales de 10 puntos cada uno y el final de 20. Ojo, los exámenes de 1 punto y 3 puntos suenan así como bien poquito, pero poquito a poquito vas perdiendo zona y poquito a poquito te vas quedando atrás. Entonces yo igual les recomiendo puntuar lo más alto siempre que puedan, siempre. No se vayan a confiar de que porque es 1 punto, no hombre, tranquilo, no importa. O no, me son 3 puntitos, no pasa nada. No. O sea, hay gente que se queda por 1.5, hay gente que se queda por 1.2. Entonces no vayan a menospreciar ni 1 punto. Ahora, ¿qué libro se usa en fisiología médica en la USAC? La unidad didáctica de fisiología usó el Tratado de Fisiología Médica de Goitom y Hall como bibliografía oficial. Es decir, si tienes alguna pregunta del examen, algo que no está bien, algo que tú no entendiste, algo que crees que está mal puesto en el examen, pues vas a Tratado de Fisiología Médica y ahí lo revisas, ahí lo buscas. ¿Cuánto tiempo estudiaba la semana Fisiología Médica? Realmente durante el año fue rotando y fue cambiando, pero en general eran más o menos 6 u 8 horas a la semana. Se dividían así. Primero que todo, subrayaba el libro con el video de Study This, que es un canal que hace como lecturas guiadas y él tenía en teoría subrayado lo más importante. Entonces medio miraba el video y iba subrayando lo que él subrayaba. Luego era leer con atención, ver qué datos me faltaron subrayar, porque la unidad de fisiología médica suele preguntar de datos quisquillosos súper chiquitos, de números, de valores, que este chavo Study This no cree que sea importante. Luego hacía el deck de Anki con cosas que yo consideraba que eran full memoria. Luego hacía un cuestionario, resolvía el cuestionario e intentaba resolver el deck de Anki casi todos los días. Aunque realmente a veces no se podía, pues todos los días hacía un esfuerzo para resolver aunque sea un par de preguntas. ¿Es difícil fisiología médica? Sí. A mí sí me pareció bastante difícil. Al igual que anatomía es muy apasionante de otra forma. Y cuando uno le agarra la onda, pues ya vas ahí avanzando muy rápido. Y es bien cool porque aquí en fisiología es donde tú aprendes el funcionamiento real del cuerpo humano sano. Y es bien cool. Los exámenes para mí fueron lo más complicado porque es que realmente te pueden preguntar algo que es muy de concepto, de cómo funciona algo. Que si tú sabes cómo funciona, pues ya lo puedes responder. Pero otras cosas que te preguntaban... datos quisquillosos, como les digo, o sea, cosas de pura memoria, como cantidad de soluto en tal parte de la nefrona, como porcentaje del gasto cardíaco en tal órgano, los lugares específicos de efecto de tal hormona, los valores normales de cierto electrolito en mil equivalentes, o sea, sí eran así como datos de pura memoria. Y ahora por último, si pudiera haber hecho algo distinto,
¿qué hubiera hecho? Primero que todo, meterle más ganas a los exámenes de los casos clínicos, que a veces me confiaba un poquito porque estaba un poco fácil el caso y al final en el examen pues ya sacaba 50%, imagínate. Entonces ahí son 1.5 puntos perdidos. Y hacer Anki desde el inicio del año, porque realmente empecé a hacerlos como en el tercer o cuarto parcial, ya casi de último. Pero con puras cosas que sean solo de memoria, o sea, los conceptos no sirven en Anki, tienen que ser cosas de pura memoria, o sea, valores, localizaciones. Luego hubiera hecho cuestionarios desde el principio del libro, o sea, así bien quisquillosos. Y hubiera aplicado Space Repetition para poder repetirlos todos. Y no confiarme en los parciales tampoco y empezar a puntuar altísimo los parciales. O sea, apuntarle a esos parciales. Porque aquí casi que lo importante es ganar con zona, intentar ganar con zona y que no dependas del final porque el final es bien complicado. Luego, siguiente clase, bioquímica médica. Esta clase generalmente como fisiología sí son 2 veces a la semana. Una de teoría y otra de laboratorio y generalmente sí son temas distintos aunque relacionados. Aquí sí te asignan un doctor y ese doctor te da clases todo el año y te califica trabajos todo el año. Dependiendo del doctor es la duración de las clases, eso sí, pero generalmente varía entre 30 minutos y 90 minutos. Yo no he visto clases más de 90 minutos. Mis clases eran rapidísimas y muy buenas, por la doctora que es buenísima, pero había notas que eran bien largas. Y estas clases realmente a mí sí me hicieron muchísimo como biología. Si ustedes acaban de recibir biología, pues me van a entender más o menos. Que esto es como bien conceptual, todo es de pasos, todo es de procesos. Y bioquímica médica es más que todo como del metabolismo, de cómo funciona el cuerpo, de qué hace el cuerpo para llevar de la glucosa pues a todo lo demás, ¿verdad? Se va viendo todos los ciclos y es bien cool, a mí me encanta. ¿Qué tipo de trabajos dejan en bioquímica médica? Aquí, pues más que todo son casos clínicos y el mapa metabólico. Los casos clínicos te exponen a pacientes que son toda una historia clínica, imagínate, con las enfermedades que están relacionadas al ciclo del metabolismo que estás viendo. Son súper interesantes si se toman en serio, o sea, si no se toman como un trabajo, sino como una oportunidad de aprender. Y el mapa metabólico es de las cosas que más te puede ayudar a no perderte en los detalles, que es algo que te puede pasar en bioquímica, que es, como son tantas enzimas, tantos productos, tantos procesos en general, pues realmente a uno le cuesta muchísimo siempre hacer zoom out y ver todo desde arriba y ver todo desde fuera. Siempre te perdés en los detallitos del coso. Entonces el mapa metabólico te puede ayudar muchísimo a que siempre tengas en cuenta cómo todo está conectado entre todo. Esto de cómo se conecta todo es lo más difícil de la clase, pero creo que lo vamos a hablar en otro momento. ¿Cuántos exámenes hay? Realmente aquí hay bastantes menos exámenes. Yo me acuerdo que hubo 3 exámenes cortos, uno de lípidos, uno de carbohidratos y uno de proteínas, y 4 parciales, que por el tema del paro algo se desfasó ahí, entonces no es que así sea. ¿Y qué libro se usa en bioquímica médica? El año pasado usamos Bioquímica Ilustrada de Harper. En la bibliografía oficial de este año agregaron otro libro, que es Bioquímica de Emin. No sé cómo es, porque no lo he leído. ¿Y ahora cuánto tiempo estudiaba la semana bioquímica? Esta realmente es de las que menos estudiaba porque se me quedaba todo así bien rápido y realmente me aprendí todos los ciclos a puro Anki, que es algo que les puedo recomendar, o sea, saberse las cosas de memoria, siendo el primer nivel de pensamiento, pues yo creo que es bastante útil para poder después analizar las cosas, porque si no sabes las cosas de memoria, pues no puedes analizar nada. Ojo, no se puede aprender todo con Anki, pero las enzimas, los productos, los sustratos, todo eso sí. Lo importante es no quedarse con la pura memoria y saber que la bioquímica es más de la aplicación real de esa pura memoria en la vida de un ser humano. Y eso es precisamente lo difícil. Ahora, bioquímica médica es difícil. Realmente la clase no me pareció imposible. Es más, estudié muchísimo menos esta clase que las demás, es decir, que anatomía y fisiología, y me fue mucho mejor. Tengo compañeros que la sufrieron muchísimo con esta clase, pero creo que si lees antes de cada sesión, te esforzas realmente por relacionar todo lo del mapa metabólico y te aprendes los ciclos en Anki, pues no debe haber novedad. Y ahora por último, si pudiera haber hecho algo distinto, ¿qué sería? Yo creo que le hubiera puesto un poco más de cabeza al mapa metabólico y un poco más de intensidad y hacerlo un poquito más bonito y más relacional. Y tal vez que no me hubiera confiado tanto en los parciales o hubiera metido un poquito más de ganas. Y otra cosa tal vez hubiera cambiado es que le hubiera puesto un poquito más de empeño a los parciales y al final no de confiarme tanto porque realmente pues lo desbalanceé con anatomía y fisiología que sí tenía que estar estudiando muchísimo. Ahora vamos con la última clase de la tetra y esta es histología y embriología. ¿Cómo son las clases de histo y embrio? Pues estas son igualmente clases como las de bioquímica que te asignan un doctor y este doctor te da por todo el año. Generalmente sí es una sesión de teoría y una sesión de laboratorio, pero mi doctor decidió juntar las dos. Entonces en vez de tener 2 periodos a la semana teníamos un periodo largo. Entonces hay veces que la temática de la clase es de histología, es decir, de tejidos, y hay otras veces que la temática es de embriología, es decir, del desarrollo de la vida. Entonces tenés que ir viendo ahí qué toca cada semana para leer el capítulo correcto. Aunque hay cosas que se pueden relacionar en los dos y te puede ayudar muchísimo, realmente pues no tienen mucha relación, por lo menos en la forma que la dan las Sancar. ¿Qué tipo de trabajos dejan en esta clase? Las zonas se basan básicamente en la maqueta que tenés que entregar al principio y en las guías de laboratorio que tenés que ir entregando. De una vez les digo, no se confíen con estas guías. Cuando ustedes quieran dejar de hacer una guía, acuérdense de mí y no se confíen. Hagan los dibujos a tiempo, hagan las preguntas a tiempo.
Háganlo todo a tiempo porque si no se les van a juntar y ahí se complica un montón. Yo me confié un poquito por todo esto del paro y demás. Al final se me juntaron todas y muchas las tuve que entregar sin dibujo y me bajaron más de la mitad del punteo de esas hojas. Mucha gente se las disfrutó, les gustaba pintar y dibujar así. A mí no me gustaron para nada, realmente. Ya cada quien piense lo que quiera. ¿Y ahora cuántos exámenes hay? Son aproximadamente 12 exámenes cortos, o sea, 12. Y nosotros tuvimos 4 parciales, creo que es por el paro, pero creo que había uno más. La bibliografía oficial de histología es Histología de Ross y la bibliografía oficial de embriología el año pasado fue Embriología de Moore, pero acaba de cambiar. No me acuerdo cuál es el libro, no sé cuál es el libro, pero busquen el Instagram de KE2 y ahí lo van a poder encontrar. ¿Cuánto tiempo estudiaba a la semana histología y embriología? Realmente esta era una clase más fáciles. Entonces solo le daba una buena repasada a los resúmenes antes de un examen y pues no me iba tan mal. Sería buenísimo estudiarlo, poner atención en las clases y hacer las hojas de trabajo a conciencia. Es decir, sin el libro abierto y así, intentando hacer active recall para que se te quede todo más rápido. Pero realmente con panuchis y con resúmenes, yo creo que esta clase sale. Entonces, histología y embriología es difícil. Yo creo que realmente es la más fácil de las 4 de la tetra. Pero es importante no confiarse, que los trabajos se pueden juntar muy fácilmente. Si pudiera haber hecho algo distinto, ¿qué haría? Como les dije, o sea, no confiarme con las guías, aprovechar los periodos de clase para hacerlas, que realmente son un buen momento. Intentar poner más atención en clase, que era una cruz, o sea, no me gustaba mucho esta clase. También hubiera hecho leer bien el tema del libro, aunque es un libro difícil de leer, yo lo sé, pues lo hubiera leído bien porque realmente tiene buenos insights ahí. Y no confiarme con embriología porque es algo muy importante. Pero el libro de Moore era bien complicado de leer, ahora espero que este que les acaban de poner pues sea un poquito más fácil. De las 2 clases restantes, pues así tan específico no tengo mucho que decir, pero sí les quiero dar pues alguna pasadita. En semiología 1 hay 2 rotaciones, una rotación de niños y una rotación de adultos, entonces pues van a ser 6 meses de niños y 6 meses de adultos, ¿verdad? Bueno, la mitad del año de adultos y la mitad de adultos de niños, ya. Y vas a tener 2 doctores distintos, un doctor para la rotación de niños y un doctor para la rotación de adultos. Las clases son en la tarde, es decir, más o menos de 1 en adelante o de 12 en adelante. En semiología todas las semanas hay 3 trabajos, un glosario, un caso clínico y un examen. Yo creo que no es para nada difícil y es demasiado importante esta clase. Aquí es donde uno aprende a hacer el examen físico completo. Si se aprovecha, puede ser de muchísima ayuda. Esto es, digamos, la mera medicina, esto es la clínica. Entonces no se vayan a confiar, pónganle mucho. Y luego por último, en cuanto a las clases, salud pública 2. Aquí, en igual que las otras materias, solo te da clases tu doctor asignado. Y las clases son por la tarde, 2 periodos a la semana. Los documentos que hay que leer a veces son bastante largos y bastante tediosos. Pero no se confíen con esta clase, que es de esas que uno no sabe la importancia de ellas y la importancia de los temas hasta que es muy tarde. Esta realmente es de las fáciles, es de mucho sentido común, pero no es que se pueda pasar sin estudiar, eso no se puede hacer. Pero bueno, lo logramos, hemos terminado las 6 clases y ahora rapidito vamos a responder algunas de las preguntas que me dejaron en mi Instagram hace como una semana más o menos. Primera pregunta, ¿cómo te organizaste? Creo que básicamente es de irse adaptando a las necesidades. Hay que veces que hay que subirle tiempo de estudio a una clase, bajarle tiempo de estudio a otra. Siempre hay que leer antes de todas las clases, entonces tengan eso por seguro en su calendario, en su horario. Si no lo haces, tu clase va a ser tiempo perdido y van a ser 2 horas que no vas a recuperar. Entonces te recomiendo, hacer un horario exigente pero realista. Y aparte de esas 2, muy flexible, que realmente nunca sabemos qué es lo que puede pasar. Y un horario poco flexible es igual a no tener nada. Ahora, segunda pregunta, ¿cuáles son las clases que tienen mayor grado de dificultad y que necesitan más tiempo? Fijo, anato y fisio son las que yo les dedicaría más tiempo. Tal vez bioqui, dependiendo si se te hace fácil o no tanto, pero yo sí me enfocaría a estudiar como bestia, anato y fisio. ¿Cuál fue la clase que más me costó? Sin duda alguna anatomía. Número 1, fisio, número 2. Son bien intensas. Métanle muchas ganas. Es posible estudiar los cursos de manera autodidacta. Surprise, así se estudia en la San Carlos. En la San Carlos no puedes depender de que tu doctor te dé buenas clases, no puedes depender de que hayan clases, no puedes depender de absolutamente nada, solo dependes de ti. Y ya. Entonces, si quieres entrar a la San Carlos o vas a entrar a segundo año, empezate a mentalizar de que vas a tener que ser autodidacta en la mayor parte de los casos. O sea, autodidacta significa que uno se puede enseñar a sí mismo, uno aprende solo. Y esto no es solo para la San Carlos, sino que es para todos los médicos. Tenés que aprender a aprender tú solito, porque hay cosas que no te van a poder explicar y que tú vas a tener que ir ahí viendo cómo le haces para entenderlo. Sí se puede. Hay que ponerle muchas ganas y mucha organización, pero sí se puede. Luego, ¿es cierto el mito que el primer año es más complejo que el segundo? No. Para nada, o sea, el primer año es un regalito con comparación a segundo. Literal, primero, creo que la intención de primero es balancear a toda la gente, o sea, enseñar a toda la gente un poco de física, un poco de química, un poco de biolo, para que todo el mundo esté como en el mismo playing ground, o sea, en el mismo nivel, y que cuando entren a segundo, pues no les explote la cabeza. En segundo, la cosa es que casi, o sea, todas las clases son nuevas, no tenés ni idea de cómo estudiarlas, no tenés ni idea de cómo son los exámenes. Es mucho más difícil segundo que primero, mucho más difícil. Pero no te desilusiones, todo se puede en esta vida, con organización y esfuerzo. Y lo más chilero de segundo es que es súper apasionante. Aquí sí te sentís estudiante de medicina.
O sea, en primero uno se siente como bachiller todavía, pero en segundo ya te sentís como estudiante de medicina, como que, mano, hoy sí estoy aprendiendo. Y después vas a ver series de doctores o vas a ver series de algo, o te vas a encontrar un doctor y te va a poder explicar más o menos algo de fisio y anato. Como que, hey, eso lo conozco, qué grande, es bien cool. Entonces sí, este año, o sea, segundo fue que empecé a sentir que estaba estudiando medicina realmente. Última pregunta, ¿qué clase encontraste fascinante? Realmente todas las clases tienen algo apasionante, algo interesante en ellas, pero las que más me gustaron fueron fisio, ya al final del año pues le empecé a agarrar cariño, y bioqui me encantó desde el principio. Y con anato está ahí entre las primeras, pero me hizo sufrir mucho, y si quieres escuchar esa historia, pues está en mi podcast, también está en la descripción. Mi relación tóxica con anatomía, la verdad que está muy bueno, pero me encantó igual la anatomía. Pero sí creo que en ese orden sería fisio, bioqui, anato. Y otra cosa fascinante que podrías hacer es darle like a este video, suscribirte al canal y visitar esta playlist que está por aquí si te interesaría ver más videos como este. Muchas gracias por llegar hasta acá. Déjame un cuadernito en los comentarios si llegaste a este momento del video y sin nada más que agregar, te espero aquí.